Destacamos en esta semana el desarrollo de la 10ª Marcha de la Desbandá que se realiza en el sur de España, y rendimos homenaje al padre Camilo Torres, el sacerdote colombiano que en los años 60 ingresó a la guerrilla y murió en su primer combate el 15 de febrero de 1966. Pero no podemos no mencionar, no decir nada, no condenar de manera angustiosamente vehemente la radicalización de manera cruel del bloqueo, del cerco total que Estados Unidos ha incrementado contra Cuba. No le han bastado a los Estados Unidos 60 años de bloqueo y agresiones, y ha decidido cercar completa y totalmente a Cuba e impedirle que reciba petróleo para paralizarla. Es como el verdugo que tras castigar durante largo tiempo a su víctima, decide un ahorcamiento final cruel, violento, excesiva y cruelmente violento. Eso está haciendo Estados Unidos contra Cuba. Tras destruir a Palestina, ahora Estados Unidos, el imperio más criminal que ha existido en la faz de la tierra, decide aniquilar a un pequeño país que no es una amenaza para los Estados Unidos, como dice Trump, que los valores de la solidaridad y la dignidad sean las amenazas a las que Trump tanto le teme. Frente a este nuevo bárbaro crimen, no puede haber silencio. Estas son las cosas de Suenan Timbres de esta semana. Suenan timbres, la palabra que camina. En Portugal se realizó la segunda vuelta presidencial que enfrentaba al candidato del Partido Socialista con el de la extrema derecha neofascista. Para tranquilidad democrática de Europa, fue derrotada la extrema derecha en forma abrumadora, gracias a que todos los partidos democráticos apoyaron al candidato socialista, apoyos que incluían el de los conservadores y el apoyo del Partido Comunista Portugués. Esto es una importante lección política para las izquierdas y sectores progresistas y democráticos de países o regiones donde avanzan las derechas y las extremas derechas. En buena medida avanzan sobre la división de las izquierdas y de los sectores progresistas, como lo sucedido en la Comunidad Autonómica de Aragón, en España, donde ampliamente ganaron las derechas y creció muy fuerte la extrema derecha neofascista, mientras que la dispersa izquierda fue derrotada, toda la izquierda, manteniendo la racha que se ha vivido en otras comunidades autónomas de España. En el mundo se habla hoy día, en todos los idiomas, de la necesidad de frenar al fascismo en ascenso. Y tenemos en Portugal y en Aragón dos experiencias electorales de las que a quienes les corresponde deberían sacar conclusiones y enseñanzas, y autocríticas, y nuevas y remozadas estrategias que tengan la más amplia unidad posible como eje de esas estrategias. Es el único camino. Nadie ha podido inventarse otro.
Y hubo terremoto político en Luisiana, en el sureste de los Estados Unidos. La candidata demócrata ganó con el 62% de la votación en un bastión históricamente republicano. Donald Trump y la derecha republicana vienen perdiendo todas las elecciones locales y en sitios donde eran muy fuertes históricamente. La impopularidad y el rechazo social al gobierno de Donald Trump es muy grande y crece cada día. Y la verdad es que hoy por hoy los únicos que pueden parar al fascismo yanqui, impulsor, promotor y financiador del neofascismo mundial, son los propios norteamericanos. Así que, amigos norteamericanos, a la tarea, por favor. Y en Colombia culminó el pasado domingo el plazo para los cambios en las listas que se habían inscrito para el Congreso. Listas que habían sido cuestionadas por el Consejo Nacional Electoral y que tienen un plazo para corregir lo que el Consejo Nacional reclama. Bueno, en realidad las únicas listas cuestionadas fueron las del Pacto Histórico. Se vivió en Colombia entonces en esta última semana la más absurda e ilegal persecución contra el Pacto Histórico. Persecución que no para, ni parará. El Consejo Nacional Electoral, burlando todas las normas, todas las reglas, todos los preceptos, pretendió anular la presencia del Pacto Histórico en las elecciones. Por la sencilla razón del crecimiento del Pacto Histórico y de su inminente victoria. Y por cuestiones ideológicas y políticas. Y porque las candidaturas de las derechas opositoras colombianas no despegan. En el Consejo Nacional Electoral tienen mayoría los delegados de los partidos de la extrema derecha, de la oposición, partidos tradicionales. Un absurdo total. Que las decisiones sobre la participación de un partido o movimiento en las elecciones las definan voceros de otros partidos también en contienda electoral. Y como no pueden derrotar al Pacto Histórico en las urnas, recurren a la interpretación ilegal de las normas para intentar detener por esta vía al Pacto Histórico. Se inicia entonces la fase final de la campaña electoral hacia las legislativas del 8 de marzo. Serán días de dura campaña, de profundización de los ataques de las derechas contra el Pacto Histórico, ataques políticos, jurídicos, mediáticos, propaganda negra, de todo. La derecha colombiana está asustada. Y cuando se asusta, y cuando no también, es muy agresiva, muy violenta, demasiado. Eso lo hemos sabido en este medio siglo de guerras y de violencias. Desde el pasado 5 de febrero, por las carreteras andaluzas de Málaga, avanza la 10ª edición de la Marcha de la Desbandá, en homenaje y recuerdo de las miles de víctimas del mayor genocidio perpetrado durante la Guerra de España entre 1936 y 1939, cuando el golpe fascista de Franco. En febrero de 1937, decenas de miles de civiles malagueños, andaluces
y refugiados de otras zonas huyeron aterrados hacia Almería por la carretera Málaga-Almería para escapar de la inminente entrada de las tropas fascistas comandadas por el general Gonzalo Queipo de Llano, conocido por su discurso de terror y represalias contra la población leal a la República. Se calcula que entre 100.000 y 150.000 personas salieron con lo opuesto, a pie en su mayoría, en burro, con carretas, en autobús, en dirección a Almería. Lo que debía ser una huida desesperada para salvar vidas se convirtió en una carnicería sistemática. Las columnas de mujeres, hombres, niños y ancianos fueron bombardeadas desde el aire por aviones fascistas italianos y alemanes y desde el mar por los cruceros franquistas, Canarias, Baleares y Almirante Cervera, y ametralladas desde tierra por fuerzas sublevadas mientras avanzaban sin ningún tipo de protección ni corredor humanitario. Desde hace 10 años se realiza una romería por aquellas carreteras. Dice la convocatoria, entre otras cosas, que es la que hemos estado leyendo sobre los sucesos de la desbandá. Caminamos porque la desbandá es testimonio de la verdadera lucha contra el nazifascismo, la de los pueblos. Junto a un pueblo mal armado, contra los 2 ejércitos más fuertes de Europa, decenas de miles de voluntarios internacionales llegaron bajo el lema "Por vuestra libertad, por la nuestra". Caminamos, en resumen, en recuerdo de las víctimas, en homenaje a la épica civil de cientos de miles de andaluces que caminaron cientos de kilómetros para continuar en territorio republicano y para reescribir la verdad. Seguiremos caminando contra el fascismo, el de ayer y el de hoy. Es el mensaje de la marcha de la desbandá. Por ahí van, ya se ve la gente, vienen por la carretera. Huyen de las bombas y la muerte, buscan pan, agüilla y candela. Y en una mano el miedo y en la otra garrailla, el futuro de la familia. Llevan varios días divisando Almería por detrás de la colina. Malagueño, hermanas y hermanos, vuestros nietos no van a olvidar que en esta Andalucía nuestra vivimos una desbandada. Este 15 de febrero se cumplen 60 años de la muerte del sacerdote Camilo Torres Restrepo en un combate entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional y el ejército colombiano. Camilo Torres, hijo de una familia aristocrática, asumió un profundo compromiso pastoral y social por los pobres, por la gente más humilde, y de rechazo a las políticas económicas y sociales de las dirigencias liberales y conservadores, y de rechazo a la violencia oficial. Esto lo llevó de la misión pastoral a la lucha política, y entonces inició un proceso para unir a la izquierda, a los revolucionarios y a los inconformes, y creó el movimiento Frente Unido del Pueblo.
Camilo decía que el deber de todo cristiano es ser revolucionario y el del revolucionario hacer la revolución. Y también decía, cuando el pueblo se decida a luchar hasta el fin, no habrá ninguna potencia que pueda ser superior a la potencia de ese pueblo que quiere su libertad. El padre Camilo Torres entonces se convirtió en un líder popular, en un tribuno, y el Frente Unido crecía como espuma. Pero llegaron la represión, las amenazas, los extraños seguimientos, y Camilo llegó a una conclusión a la que también llegaron miles de jóvenes, que no habían condiciones en Colombia para la lucha política legal y había que desarrollar la lucha armada revolucionaria. 4 meses después de su ingreso a la guerrilla, Camilo Torres cae en un combate, en su primer y único combate. Su cuerpo fue secuestrado por el gobierno y hace pocas semanas fue encontrado y será enterrado con honores. ...60 años después de la muerte del padre Camilo Torres... y de una larga historia de dolores, violencias y derrotas... existe en Colombia el primer gobierno popular y de izquierdas. Un gobierno conquistado con los votos y las movilizaciones populares. Y muy seguramente el 31 de mayo, con Iván Cepeda, se conquiste el segundo gobierno popular, la continuidad del gobierno y las obras de transformación que se iniciaran con el gobierno de Gustavo Petro. Y como en los tiempos de Camilo Torres y del Frente Unido, las derechas de hoy, dirigidas por los hijos o los nietos de las derechas de ayer, buscan detener el avance del pacto histórico con trampas, con engaños, con magistrados y jueces corruptos, con amenazas y con violencia. En un escenario donde la vieja guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a la que perteneció 4 meses Camilo Torres, no quiere entender ni aceptar que el camino político iniciado por Camilo tiene plena continuidad en el pacto histórico, en la lucha política, y que ya no se le permitirá a la reacción que Colombia se vuelva a precipitar por los caminos delirantes de la violencia generalizada, como en la marcha de la desbandada, como en Cuba y Venezuela, como en las calles de Nueva York. Decimos hoy en Colombia alto y fuerte: no pasarán.